Sean bienvenidos todos. Pueden tomar sus asientos. Sean bienvenidos a otro día del Señor, a un día más del Señor. Qué bella esa última alabanza. Sublime gracia que a un pecador salvó. Y es realmente así, casi todos los que hemos sido salvos, o todos los que hemos sido salvos decimos, gracias Señor. Todos huíamos de Dios, nadie lo buscaba, ¿no? Y Él, por su pura gracia, nos salvó. Una de las alabanzas iniciales decía, te alabo Señor, te alabo porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando. Meditemos en eso. Eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando. Hay una historia en Génesis 5 de unas personas que iban en la vida, ¿no? Y vivieron muchos años. Primero de ellos fue Adán y vivió 930 años y murió. Aunque tuvo hijos e hijas, murió. Después vino un descendiente de Adán llamado Set, también tuvo hijos, pero también tuvo la misma suerte de Adán, murió. Tuvo otro hijo, Set, llamado Enos, vivió 905 años, Enos, y tuvo la misma, ¿no?, suerte de sus antecesores, murió. Cainán le siguió a esta persona y vivió 910 años y también murió. Mahalalel también 895 años y tuvo la misma suerte, murió. Y le sucedió Yared, que vivió 962 años y también esta persona murió. Esto pareciera un obituario, todos tuvieron la misma suerte, la muerte, y todos vivieron muchísimos años. Ya quisiéramos nosotros terrenalmente llegar a estas edades, ¿verdad? Pero ya desde los 40 años ya nos empieza el cuerpo a causar problemas físicos. Bien, pero hay una persona que le sucedió a estos, que fue Enoc. Y esta persona, cuando tenía 65 años y nació Matusalén, dice que él empezó a caminar con Dios. Los anteriores no caminaron con Dios. Este sí empezó a caminar con Dios cuando tenía 65 años y caminó, dice, con Dios 300 años. Y cuando tenía 365 años, dice que Dios se lo llevó. Él no degustó la muerte. ¿Cuál fue la diferencia entre esta persona y el resto? Fue el caminar con Dios. Decía la alabanza, y junto a ti voy caminando. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros, apreciables hermanos. Noé también fue otro que caminó con Dios y tuvo la dicha de ir al arca que Dios había preparado. Si nosotros caminamos con Dios, esa arca está ahí siempre dispuesta para nosotros, y el arca es Jesucristo. ¿Ya? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La alabanza decía, porque tú eres el todo para mí. Podemos tener todo en la vida materialmente y no tenemos a Jesucristo y no tenemos nada. Si tenemos a Jesucristo y no tenemos nada materialmente, lo tendremos todo. ¿Eh? Meditemos en eso, apreciables hermanos. Se encuentra con nosotros el hermano Carlos. Siempre es un gusto tenerlo por acá en Carazo. Hoy nos va a exponer la palabra del Señor. Sea Dios ungiéndolo al hermano para que seamos bendecidos con la palabra que va a ser expuesta el día de hoy. Dios nos bendiga todo con la palabra. Gracias.
Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga, ¿verdad? Es un gusto, pues, como dice el hermano, estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Creo que es un domingo al mes que me toca venir, ya que aquí es la casa del hermano Daniel. No, no es cierto. Pero bueno, ya sabemos que él es el oficial aquí, ¿verdad? Pero nosotros estamos también teniendo la oportunidad de compartir con ustedes. Él hoy está en Managua y así pues Dios está permitiéndonos pues el estar, él allá con los hermanos y yo aquí con ustedes. Dios es bueno. Bueno, Dios es muy bueno y en esta mañana Dios quiere hablarnos a través de una palabra muy bonita en realidad. Yo encontré mucha enseñanza a través de esa porción de la Escritura que nosotros vamos a estudiar hoy, ¿verdad? La semana pasada el hermano Daniel habló acerca de ¿a qué vino Jesús? Bueno, realmente hay varias cosas por las que él vino, pero un propósito esencial era que él tenía que dar su vida por nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso quiere decir que lo envió a este mundo a padecer. Y el hermano pues estuvo compartiendo que Jesucristo vino al lugar en donde no era bien recibido, no era bienvenido. Creo que a nadie le gusta ir a un lugar donde no lo reciben bien. Y si va, pues tiene que ser cristiano, porque tiene que ir a un lugar en donde no lo reciban. Pero aún así, si es cristiano, el Señor dice, si ya no te siguen recibiendo, pues sacudite el calzado y va de viaje. Bueno, pues, hermanos, entonces es importante entender que Jesús en realidad vino por una sola misión: entregar su vida en rescate por la nuestra, dar su vida por nosotros. Él no vino a buscar poder político, Él no vino a buscar admiradores, Él vino a buscar a las almas. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar en Mateo siempre, ¿verdad? Donde el hermano Daniel ha estado hablando, pero hoy vamos a estudiar Mateo 18 y vamos a ver una enseñanza que nos va a bendecir mucho. Yo estoy muy seguro, a mí me bendijo mucho cuando la revisé y estuve pensando, Señor, ¿esto quieres que comparte? Y Dios dice sí, porque hay mucho que aprender de esto, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy el tema en Mateo 18 y se llama ¿quién es el mayor? ¿Verdad? ¿Quién es el mayor? Queriendo decir, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Así se llama nuestro tema el día de hoy. Vamos a orar para que sea Dios bendiciéndonos y hablando en nuestros corazones. Oremos y que Dios nos bendiga. Señor, queremos hoy recibir tu palabra. Padre, queremos que hoy hables a nuestros corazones con la sencillez de tu palabra, pero que nos hagas entender que tu palabra es verdad, que tu palabra es luz y que tu palabra transforma. Si recibimos así la palabra, yo estoy seguro que nuestras vidas van a ser transformadas. Porque por muy simple que sea un mensaje, si la actitud del corazón es humilde en recibir, tu palabra hace cambios poderosos, Señor. Y es lo que hoy queremos, tener la actitud dócil, la actitud humilde para poder recibir aquello que tú quieres hablarnos hoy. Porque creemos que todo lo que nos has dejado en la Biblia es importante y queremos aprender, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Bueno, así se llama el tema, pues. ¿Quién es el mayor? Yo quiero que ponga atención porque vamos a estudiar algo muy importante en el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Algo que sucede, que está como tan arraigado. En Mateo 18 quiero que leamos la escritura. Voy a leer del versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo quiero que pongamos atención a la primera pregunta. ¿Quién es el mayor? Lo segundo que dice Jesús: si no son como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y lo tercero, al que se humilla como un niño. Tal vez no me dé chance de cubrir esa segunda parte, pero quiero que para que entendamos mejor lo que está sucediendo aquí, vamos a leer otro texto de la Escritura en donde esta misma historia o esto mismo está escrito, pero explicado de otra manera. Vamos a ir a Lucas para que entendamos un poco más a qué se debe la pregunta, ¿quién es el mayor? Vamos a ir a Lucas, capítulo 9, y vamos a leer en el verso 46 al 48. Lucas 9, 46 y 48. Ahora ponga atención. Dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Ahora quiero que entendamos por qué leí los dos, porque en uno solamente dice que le hicieron la pregunta, ¿quién es el mayor? Pero acá nos dice que tuvieron una discusión, entraron en una discusión. Entonces, a esta primera parte vamos a estudiar el texto número 1, ¿verdad? Sobre la pregunta, y yo le he puesto así a este punto. Le puse la pregunta egoísta: ¿quién es el mayor? No crean que los discípulos le estaban haciendo esta pregunta a Jesús solo por querer preguntarle algo. No, la Biblia dice que ellos habían tenido una discusión sobre quién de ellos sería el más grande. Entonces, ese punto se llama la pregunta egoísta. Y la segunda es la respuesta sobre la humildad y el servicio. Y ya vamos a entender por qué yo le puse la respuesta sobre la humildad y el servicio. Quiero que nosotros entendamos algo. Quienes están haciendo esta pregunta son discípulos del Señor. ¿Y por qué quise tomar este ejemplo? Para que nosotros encontremos algo que está muy arraigado en el corazón de todos los seres humanos, y es la conducta egoísta. No sé por qué, son pocas personas los que lo logran reconocer, pero por defecto, por naturaleza, los seres humanos vienen fallados y vienen con una que se llama egoísmo. Todos. Yo veo a mis niñas y veo que sí, tienen esa conducta. ¿Y por qué? Ya nacen con eso. No ve a los chavalos cómo se pelean por un juguete. Son bonitos, son ahí los niños, pero los niños son egoístas. Y hay que enseñarles a que no se deben portar así. Por eso el Señor manda a nosotros los padres que eduquemos a nuestros hijos, porque ellos aprenden rápido. Y no aprenden rápido muchas veces lo bueno, aprenden más rápido lo malo. ¿Quién me va a decir que eso es mentira? Creo que nadie, todo el mundo está de acuerdo. Lo malo lo aprenden a veces hasta sin verlo. Y lo sacan y lo copian tan rápido que hasta nos quedamos. ¿Y de dónde aprendió eso? ¿Quién sabe? Pero ya te llevo un paso adelante. Los chavalos hoy están tan vivos que no sabemos cómo va rápido esto. Pero bueno, lo que yo quiero centrarme es de que hay una actitud en el corazón de los seres humanos y se llama egoísmo. Y aquí vemos discípulos que estaban caminando con Cristo haciéndole una pregunta. Y la pregunta era: Señor, ¿quién de nosotros es el jefe? Para cambiarle pues la pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Qué le estaban preguntando? ¿Quién de nosotros, Señor? El jefe. ¿Por qué estaban peleándose por esa cosa? ¿No creen ustedes que todos ellos eran importantes delante de Dios? Independientemente uno fuera lo que fuera, Dios los escogió a ellos, ¿o no es así? Pero ¿por qué estaban haciéndose esa pregunta? Porque es normal que el ser humano quiera un puesto, quiera algo que alimente un poquito su ego. Y cuando eso es alimentado, él se siente muy bien. Pero cuando eso no es alimentado, él se siente muy mal. Y él busca cómo tener la atención. ¿O me van a decir que es mentira? ¡Claro! Y los discípulos ahí preguntando: Señor, queremos saber algo. ¿Quién de nosotros es el jefe? Bueno,
leamos un poco más para que estudiemos el trasfondo de esto. Vamos a ir ahora a Marcos. ¿A qué se debe la discusión? ¿Por qué estaban discutiendo por eso? Vamos a ir a Marcos 10, 35 y 37. Ahora, los que hicieron esta pregunta eran unos hermanos. Y como eran cercanos a Jesús, porque aparentemente eran hijos de una tía de Jesús, según ellos creían que como ellos eran los allegados, dice, estos van a ser los privilegiados, pues estos son los jefes. Pero veamos el problema aquí. Marcos 10, 35 y 37. Marcos 10, 35 y 37 dice: entonces Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, dice, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Miren qué atrevido, ¿verdad? Quiero que hagamos, Señor, lo que te vamos a pedir. Bueno, y miren lo que dice. Él les dijo: ¿qué queréis? Les dice que os haga. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ya sabemos que Dios dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Hay un texto de Santiago que dice: ustedes piden mal y no reciben, porque piden para vuestras propias, ¿qué? Para vuestras propias pasiones, para vuestros propios deleites. Señor, quiero que nos conceda algo. Y ya va uno con la actitud de egoísmo acercándosele a Jesús. Es que quiero que haga esto, Señor. Es que quiero que hagas lo otro. A como los discípulos, Señor, le dicen esto aquí: queremos que hagas lo que nosotros queramos. Ya no es lo que tú quieras, sino que ahora queremos que hagas lo que nosotros deseamos. ¿Cuántos de ustedes se le han acercado a Dios así como esto? Señor, quiero que hagas lo que yo deseo. Ajá, ¿y qué querés? Que me dejes una casa, que me dejes una Hilux. Y ya va uno con la actitud pensando primeramente en usted. Y miren, los discípulos ahí estaban peleándose por quién iba a ser el jefe. Estaban buscando sobresalir entre los demás. ¿Qué actitud era la que estaba sobresaliendo ahí? El egoísmo. Eso era. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos ser tan egoístas que no pensamos en Dios y pensamos solo en nosotros? Y ya no se diga en el prójimo. Si no nos importa pensar en la voluntad de Dios o qué quiere Dios para mí, sino yo quiero pensar qué quiero yo para mí, cuánto menos vamos a pensar en qué quiere Dios que yo haga con mi prójimo. Cuando la regla de oro dice: lo que quieres que la gente haga contigo, tú también hazlo. Ah, no, pero es que si a mí, es que yo, es que aquí yo, y somos expertos en usar esas palabras. Pero Dios aquí dice que estos llegaron y se le acercaron pidiéndole: Señor, sentame a tu izquierda y a tu derecha. Como que Dios ya no les había dado suficiente si los he venido a escoger y los he salvado y todavía quieren más. Bueno, pero ese es el corazón del ser humano. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando estos hicieron esa pregunta? ¿Qué creen que sucedió? Los otros estaban felices. No es cierto, porque detrás del egoísmo, cuando hay problemas de esa índole, provoca otra actitud: la actitud de los celos y la actitud de la envidia. ¿O me van a decir que no? ¿Y qué fue lo que pasó con los otros discípulos? Miren lo que dicen. Vamos a ir a Marcos 10:41. Marcos 10:41 dice: cuando lo oyeron los 10, ¿qué hicieron? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No dice que estaban felices: ay, ojalá los ponga a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo estaban? Comenzaron a enojarse. Otra actitud común del ser humano: ah, le dieron a aquel y a mí no me dan. Bueno, ¿y ese qué privilegio tiene? ¿Qué corona tiene ese? Ay, el ser humano es experto en ser así. Dice que aquí estos vieron y cuando nomasito, es que ese se está adelantando, se molestaron, se enojaron. Otra actitud: los celos. Despierta los celos, despierta la envidia y despierta el enojo. Y ahí están los problemas. Ponga atención, ¿por qué digo que esta enseñanza es tan importante? Porque son actitudes que usted las ve, no digamos ya en la calle, quizás las puede ver hasta en su propia casa. Cómo estas cosas se desarrollan hasta quizás en el propio entorno donde usted está. Un egoísmo tan feo, tan presente, que lo único que despierta son envidias, pleitos, y por eso los seres humanos se viven matando los unos a los otros.
porque son así. Quiero entonces que veamos que estaban enojados, pero ahora quiero que entendamos algo. Estaban enojados, pero ellos también habían hecho lo mismo. Es decir, no crean que solo Jacobo y Juan estaban diciendo eso, ¿quién es el mayor? Ya se estaban peleando por eso desde mucho antes. Miremos un texto, de verdad, ya se estaban peleando por eso desde mucho antes. Ya estaban agarrándose por eso. Vamos a ir aquí a Marcos 9, 33 y 34, para que sepamos de que esto era un pleito que ya lo traían desde hace rato. Ellos querían saber quién iba a ser el jefe. Eso era lo que querían saber. Y veamos lo que dice ahora aquí. Marcos 9, 33 y 34. Dice la palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Por qué venían peleando en el camino? A ver, ¿por qué venían discutiendo? Mas ellos quisieron, ellos callaron, ellos no le quisieron decir nada al Señor. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Por qué se venían peleando en el camino? Porque quién iba a ser el jefe. Ahí estaban, hermanos. Ahí venían peleándose por eso. ¿Qué actitud la del ser humano? Y esto eran personas que estaban siendo instruidas por Dios. Imagínense cuánto será en personas que no conocen de Dios. Cuánto tiene Dios que hablar a nuestros corazones y decirnos a nosotros enfrente. El egoísmo está tan pegado al corazón de la gente. Está tan pegado, está tan arraigado y es tan feo. Y ahí está, ahí se venían peleando en el camino para saber quién de ellos iba a ser el jefe. Y como esta es la actitud del ser humano, hay un texto en Santiago que lo vamos a buscar. Vamos a ir a Santiago. Vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a ir el 4, voy a leer hasta el verso 6. Para que entendamos algo. Dice así, Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí está la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y aquí dice, ¿no es de vuestras propias pasiones las cuales combaten dentro de vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El problema no es que no piden, porque sí piden, pero aquí está la situación. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice el Señor, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Les hago una pregunta. Eso que los discípulos estaban peleándose de quién iba a ser el jefe, ¿eso le daba gloria a Dios? ¿Quería Dios que ellos estuvieran peleando por quién de ellos era el que iba a mandar? No. Pero ahí estaban ellos teniendo esa disputa. ¿Y cuántos de ustedes han hecho lo mismo? Sí. ¿Cuántos de ustedes, por puro egoísmo, han creado pleitos y discusiones, como dice Santiago? ¿Por qué se agarran en la casa? ¿Por qué se pelea el esposo y la esposa? ¿O por qué los chavalos, los hermanos se agarran entre ellos? Porque ahí está tan impregnada esa actitud llamada egoísmo. ¿Por qué se agarran las naciones y por qué hay guerras en las naciones? Porque hay una que quiere ser la mera mera de todas. ¿O no es así? No es así. ¿Quién quiere ser la que manda y gobierna el mundo? Ahí se están matando por eso. Ahí se están matando. Hasta viven saliendo en las noticias cuál es la que tiene más reales, cuál es la que tiene mayor ejército, y ahí está. Y dice el Señor, ¿por qué se agarra la gente? ¿Por qué se pelean? No es porque son llenos de egoísmo. No es porque solo viven pensando en quién es el que manda, quién es el mayor entre ellos. Y esto no solo pasa en el mundo, esto pasa en las iglesias también.
en la iglesia se agarran. Y ya viste la hermana cómo le gritó al hermanito. Eso pasa también. Y ya viste, mire, le tiró la Biblia. No, hermano, estas son cosas que son verdad, esto no es mentira. Y la hermanita, ya viste cómo vino y de haciendo la sopa se tiró y le tiró el cucharón. Hermano, ¿por qué dice el Señor? Porque así son. Dice el Señor, piden, pero piden mal, porque piden para su propio egoísmo. Ya ven una cosa, no hay nada más destructivo que el egoísmo. Es bien destructivo. El egoísmo puede destruir tu hogar en un 2x3. El egoísmo puede destruir tu relación con un amigo en un 2x3. El egoísmo puede destruir cualquier relación en un 2x3. El egoísmo es un asesino fatal y está tan pegado al corazón de la gente. Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Porque el egoísmo es lo opuesto a la humildad. El egoísmo es totalmente lo opuesto a la humildad. No se parecen nada. Pero mire lo que dice el Señor, Santiago 4:6. Mire lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los egoístas también, porque piden para su propio deleite, porque piden para su propio ego. Eso es lo que buscan. El egoísmo es como una chimbomba, que entre más la infla, pero a su tiempo revienta. Así es el ser humano con su egoísmo. Y por eso se pelea, por dice Santiago. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué eso? Por esa actitud en los seres humanos. Por esa actitud en los seres humanos. Ahora bien, esta actitud no va de la mano con el reino de los cielos. Esa será la actitud allá afuera, pero dentro del reino de los cielos, esa no es la actitud. La actitud dentro del reino de los cielos es la siguiente, y por eso el Señor les dice esto a los discípulos. Marcos 10, 42, 44, vamos a leer. Ya se estaban peleando, querían saber quién iba a ser el jefe. Ahora viene el Señor y los tiene que llamar y les tiene que decir cómo es el asunto en el reino de los cielos. En el mundo afuera, allá es así, pero aquí en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Porque en el reino de los cielos, el jefe, el todopoderoso, es Dios, no somos nosotros. Nosotros estamos rendidos a su voluntad. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero siendo Él el Rey de reyes y Señor de señores, me sorprende lo que Él hace. Vamos a ir a Marcos 10, 42 y 44. Bueno, ahora viene Jesús y los llama y les dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Por qué? Porque el que manda, manda en el mundo. Porque el que tiene más en el mundo es el que domina. Ese es el mundo. Y el Señor les está diciendo, sepan una cosa, eso que ustedes quieren hacer, lo quieren hacer como lo hace el mundo. Los gobernantes se enseñorean de sus súbditos y los poderosos son los que mandan. Pero viene ahora el Señor dice, pero no será así entre ustedes, no, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿será qué? Vuestro servidor. ¿Qué dice el Señor? El que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. Pero para ser el servidor de todos hay que ser humilde. Porque al ser humano no le gusta servir a los demás, pero cuánto le encanta que le sirvan. Es más, hasta quiere que Dios mismo le sirva. No me diga que es mentira. Dios, mira, yo quiero que me saques de este clavo y cuando me haya sacado de este problema, yo estoy seguro que, viendo que lo arreglas, quizás me entrega, Señor. ¿Cuánta gente de esa yo no he visto así? Y yo a veces hasta se los tengo que decir. Mira, yo te voy a decir la verdad. Quiera Dios que no estés buscando para que Dios te resuelva un clavo. Porque si lo estás buscando por eso, no estás haciendo nada. Yo se lo digo. Porque no es que yo quiera ser alguien que ofende a la gente, pero hay que ser realista. Hasta a mí me puede pasar.
¿Cuántas veces yo quizás pueda ir donde Dios queriendo que me resuelva algo y quizás yo no estoy viendo que Dios quizás me quiere tener así y enseñarme algo? Pero ¿cuánto uno es, Señor? Pero, o sea, ¿y qué pasó? Dice, el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Les hago una pregunta. Solo veamos a los poderosos, a los gobernantes. ¿Son nuestros servidores? No, al contrario, tienen hasta guardaespaldas, tienen escolta. Ellos están rodeados de servidores. Ellos quieren ser servidos. Entonces dice el Señor, ¿por qué es así? Porque es normal que los seres humanos sean egoístas, pero en el reino de los cielos las cosas son diferentes. El que quiera ser grande entre ustedes, no busque ejercer poder ni dominio sobre el otro, busque cómo ser el servidor de los demás. El servidor de los demás, esa es la actitud en el reino de los cielos. Pero para ser servidor de los demás, hay que ser humilde. Hay que ser una persona que tiene gracia, humildad. Porque seamos sinceros, ¿qué pasa cuando servimos y nos va mal con los que nos servimos? Decimos, me vieron la cara, ¿sí o no? Y que cree que soy, ya se pasó, ya no le aguanto. Ahora, yo no estoy mandando a que nadie se someta, a que la gente lo esté ofendiendo, no, en ningún momento. Pero yo sí estoy diciendo que Dios manda que la actitud en el corazón es una que siempre busca el no envanecerse, sino el siempre mantenerse en el servicio a Dios y hacer las cosas como para Dios y no para los hombres, porque de parte de Dios es quien recibiremos recompensa. Dice el Señor, el que quiera ser grande entre ustedes, hágase el servidor de los demás. Y me llama la atención que quien les está diciendo eso a los discípulos, siendo el Dios de toda la creación, Él se hizo nuestro servidor. Eso es sorprendente. Eso es tremendo. Vamos a leer en Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Vamos a ir a Lucas 22, 27. Y mire lo que dice el Señor. Dice el Señor en su palabra. Porque, ¿cuál es el mayor? El Señor hace la pregunta ahora. Y Él pone un ejemplo en algo. Y dice, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál de los dos es el jefe ahí? ¿Cuál de los dos? ¿El que se sienta o el que sirve? Ahora dice el Señor, dentro de ustedes, ¿acaso no es el que se sienta a la mesa? Pero ahora viene el Señor, le dice, pero para mí, dice, pero ahora miren este ejemplo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso es una bofetada, es una cachetada a nuestro egoísmo. Sí, si puedo usar esas palabras, eso es una cachetada a nuestro egoísmo. Porque el Señor les está diciendo allá a ellos, ¿quién es el más grande? ¿El que le sirven o el que tiene que servir? Por supuesto, entre nosotros sabemos que el que le sirven, porque ese está tranquilito sentado, a ver, tráeme un café, tráeme esto, dale. Pero el Señor les dice, pero yo, el Dios eterno, el Todopoderoso, estoy en medio de ustedes como el que sirve en la mesa. ¡Qué ejemplazo! El Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del universo, está hoy en medio de nosotros como el que sirve. Imagínese tanto así que está hoy en medio de nosotros como el que le busca a usted, no usted buscando a Dios. Él está como el que sirve en medio de nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud del reino de los cielos. Eso es contrario al egoísmo del mundo, ¿o no es así? Es contrario. En toda relación tiene que prevalecer esta actitud. Porque si no prevalece, todo mundo busca cómo ser el mayor de alguna u otra manera. Sea el hombre o sea la mujer. Cualquiera de los dos pueden armar un pleitazo por cualquier cosa. Sean los niños, sean los hermanos, cualquiera. Donde no hay la actitud del reino de los cielos, donde no está el reino de los cielos, no está la actitud del servicio, está la actitud, aquí mando yo. ¿Sabe usted eso? Aquí yo soy el que llevó los pantalones. Aquí yo soy el jefe. Esa es la actitud. Pero dice el Señor, yo, el Rey eterno,
Dice, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino Él vino a servir a las almas. Él vino a servir. Siendo Dios el Todopoderoso, siendo Dios el Altísimo. Les hago una pregunta y quiero ponerle, ayer miraba algo y me llamó la atención. Puse el ejemplo de que las naciones se pelean porque quién es el más poderoso y quién es el jefe. Ahí está Estados Unidos agarrándose con el uno, ahí está Europa, están los árabes, ahora Israel está también metido en el asunto. Todo este es un problema de quién tiene el poder y quién le pone la bota al otro. Pero también este es un problema y es una guerra entre hombre y mujer. ¿Quién es el que manda? Ayer yo miré una campaña política en Estados Unidos y lo que yo estaba viendo era, y no quiero que me malentienda, simplemente lo quiero traer a conversación como el resultado de la sociedad en que vivimos y de la conducta que gobierna al ser humano. Todo lo que vi yo ahí es también las mujeres buscando ser las jefas y las que mandan. Sí, eso fue lo que vi yo. Los hombres por un lado y las mujeres por otro. Y esa es la triste realidad. ¿Quién al final es el que manda? Dice el Señor, si supieran cuál es el diseño de Dios, o si se dieran cuenta cómo Dios trae libertad en cuanto cuando alguien no tiene esa actitud, sino cuando alguien tiene la actitud de servicio. Y es por naturaleza, querida persona. Yo tengo la certeza, sin temor a equivocarme, todo ser humano tiene eso en su corazón. Absolutamente todo. No hay mujer que no busque ser mandona y no hay hombre que no busque ser mandón. Así son por defecto, así es el corazón del ser humano, egoísta. Pero dice el Señor, vengan para acá. ¿Querés ser el mayor? ¿Querés servir entonces? No, y ahí sí para eso quiero ser el jefe. En un trabajo les hago una pregunta. ¿Por qué alguien quiere ser el jefe? Porque dice, porque ya quiero salir de ahí, mucho peje, quiero ahora estar tranquilo diciendo al otro, mira, anda a hacer esto, mira, anda a hacer lo otro. Porque busca de alguna manera tener ese alivio, como podemos decir nosotros. Pero el Señor dice, yo, el Rey de los cielos, estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¿Ya vieron qué tan dañino puede ser esa actitud? Dice el Señor en un texto, vamos a ir a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, en el verso 3. Miren lo que dice el Señor, cómo son las cosas en el reino. Dice así, Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Estaban haciendo esto los discípulos? No. Lo que estaban haciendo era por contienda, porque se estaban peleando, no es así. Dice que estaban discutiendo, dice que se enojaron, tenían una discusión. Cuando el Señor dice, no hagan las cosas por contienda ni por vanagloria. Porque el mundo cuando hace esas cosas, lo hace para provocar contienda, lo hace para vanagloria. Sino el Señor dice, la actitud en el reino de los cielos es hacer las cosas con humildad, como estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esto no quiere decir que uno ahora ya no se estime, ya no se quiere, no quiere decir eso, sino que esta es la actitud saludable del corazón, que siempre tiene paz, que siempre está tranquilo, porque no se corrompe ni con el egoísmo, ni con la envidia, ni con los celos. Él mantiene su corazón libre de esas cosas. Pero cuando no es así, la mejor defensa que él tiene es hacerlo como lo hace el mundo. Enojate, peleate, celos, contienda y se acabó. Y un solo relajo. Dice el Señor, actúen de esa manera. ¿Por qué dice Dios que estimemos a los demás? Filipenses 2.4, seguimos ahí mismo. Filipenses 2.4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, como queriendo decir, despójense un poco. Miren también los demás. Y ahora viene, voy a seguir leyendo, hermana, para que proyecte el texto ahí en Filipenses 2, voy a seguir dándole lectura a los versículos. Dice luego, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. No solamente se hizo igual a nosotros, ahora dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le voy a hacer una pregunta, pensemos en algo, y si no tiene ahorita cómo contestársela, llévesela a su casa, pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios era un hombre triste? Jesús. Tal vez Él tenía compasión y estaba triste por los pecados de la gente, pero ¿ustedes creen que Él era un hombre amargado, con resentimientos, con celos, contaminado? No. Entonces, el ser como Dios, el dejar de ser egoísta y el pensar en los demás, el actuar con servicio, no hace inferior a la gente, lo hace fuerte. Por eso el mundo le tenía temor a Jesucristo, porque Él era un hombre que no se corrompía con nada, aun cuando estaba en medio de las personas más egoístas del mundo. Él siempre mantuvo un corazón puro. Eso es fortaleza. Pero cuando el mundo responde con pleito, eso es cobardía. Como no tiene otra cosa que hacer, y me ve la cara, ¿y qué? Dale. Y comienzan las contiendas, porque esa es la mejor actitud del cobarde. Pero la actitud del fuerte es, como dice el Señor, más vale, dice Él, que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma una ciudad. Porque el que se enseñorea de su espíritu no le da rienda suelta a su concupiscencia, se mantiene sereno. Jesús era un hombre feliz, sí lo era. Claro, en la tierra, aunque Él padeció, aunque Él sufrió, aunque Él estuvo en medio de la gente y de la terrible sociedad en que vivió, pero como su corazón nunca se contaminó de eso, Él fue limpio y Él tuvo paz en su corazón siempre. Si no, Él hubiera sido un farsante, si no, Él hubiera sido un mentiroso cuando le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Cristo no fue feliz, si Cristo no tuvo paz, ese texto me dice entonces que la otra que tengo que creer es que Él fue un mentiroso. Pero Él no fue un mentiroso. El no ser egoísta, el no ser alguien lleno de egoísmo, lo hizo que Él fuera el ser más sublime, recto. Tanto así que cuando a un Judas lo vendió y le dijo, amigo, hasta de amigo le tuvo que decir, aún hasta estaba con Él en la mesa en el momento final. Aún cuando Pedro lo traicionó, lo perdonó. ¿Saben una cosa? La gente feliz no es la gente que tiene reales, no es la gente que no tiene problemas, es la gente que tiene paz con Dios. La gente miserable es la gente que no tiene otra cosa que actuar como se defiende el mundo. Pleitos, envidia, vos me das, yo te doy, botellita de ajedrez, todo lo que me digas será al revés. Y la gente hace un caos y se arruina y qué desgracia. Qué desgracia. ¿Por qué creen que hay tantas enfermedades ahora? Colitis, que lo otro. Muchas de esas no son solo la comida. La cólera también de enfermedad. La gente que no se aguanta a sí misma te explota. Sí. Pero Cristo tuvo paz en su corazón. Cristo fue un hombre feliz. Ese es el modelo de cómo debemos de vivir nosotros los cristianos. Pero Cristo fue feliz aun cuando se aprovecharon de Él. Y Él lo sabía. Aun cuando la gente oportunista lo buscaba solo por favores. Pero como Él nunca fue una persona egoísta, como Él nunca fue así, Él siempre tuvo la actitud de servicio, Él siempre fue feliz. Tristes los egoístas porque no tienen otra cosa, pero Él no. Y Él te dice hoy, en el reino de los cielos, las cosas son así. Las cosas son así. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre lleno de paz. Lamentablemente cargado con el pecado de nosotros, cuando no tenía ni siquiera por qué llevar esa carga. El que la tenía que llevar era yo. Usted sí. Pero Cristo
lleno de sabiduría, lleno de paz. Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el Señor, les hago una pregunta. ¿Será que Jesús vino aquí a morir para hacer las cosas para vanagloria? Al contrario, Él dijo, yo no busco gloria de hombre. Yo vine aquí a hacer la voluntad del que me envió. Dice, yo le vine a dar aquí la gloria a Dios. ¿Pero por qué, Cristo? Si tú mismo eres Dios. Sí, pero es que en el reino de los cielos es así. El mayor es el servidor de todos. ¿Cuánto realmente? Por eso les digo que era una enseñanza muy bonita. Aunque no parecía como que podíamos extraer mucho ahí. Y si usted se fija, no me va a dar chance de entrar a la segunda parte que dice que tenemos que ser como niños. Me quedé solo en la primera parte, en el primer versículo, estudiando la actitud egoísta, la respuesta contra el egoísmo. Jesús dice, sean humildes, sirvan. Sirvan. Ahora quizás usted me diga, bueno, ¿cómo podemos ver esto? Una de las cosas que el Señor dijo es que si no tenemos esa actitud, no podemos entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los egoístas. El reino de los cielos no es para aquellos que se aman a sí mismos. El reino de los cielos es aquellos que dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A quién? A sí mismo y tome su cruz. O dice, negate de aquel, alejátele. No, dice, negate a vos mismo, porque vos sos el más egoísta de todos. No, pero es que ya viste a aquel hombre, mirá, nada, ni siquiera ayuda, ese egoísta. No, Dios dice, vos sos el mayor egoísta de todos. Negate a vos mismo, porque el egoísmo lo tenés vos encima. Y por eso, si no, Dios dice, deja que la gente se niegue. No, Dios dice que ¿quién se debe negar? Uno mismo. Uno es el que se debe de negar. Entonces aquí vemos, esto no solo les digo que pasa en el mundo, en las iglesias también. ¿Cuánta gente se va de una iglesia porque no le prestaron el púlpito un día para predicar? Seamos sinceros, es que ahí nunca me dejaron predicar, ya me voy yo. Nada, ni siquiera dicen que soy el apóstol. ¿Ya vieron? Y ahí se fue porque no dijeron que era apóstol. Y ya salió la persona y ya se fue. ¿Qué era lo que quería? Lo mismo que los discípulos, quería ser el jefe. Él quería ser el apóstol. Yo recuerdo que conocí una persona que así era. Él no iba a la iglesia si a él no lo invitaban a predicar. Y como él había pues anteriormente sido un pastor, había compartido, él no iba a una iglesia a menos que le prestaran el púlpito. Si no le daban chance de predicar, esa iglesia ahí todos son soberbios, dice, pero él no miraba que él era soberbio. Ahí todo el mundo estaba mal, pero él era la víctima, pobrecito, lleno de egoísta ahí. Yo le hubiera dicho, ¿sabe qué? Venga, no hay lugar para otro, siéntese. Pero así somos, la verdad. Así somos, la verdad. ¿Cuánta gente se pelea en la iglesia porque quiere estar en el coro? Bueno, aquí no tenemos alabanza, nos ponen ahí todavía no hay nadie, ¿verdad? No hay una guitarra, no hay un piano por el que se peleen. Pero les digo, ¿cuánta gente no hemos sabido? Mira, y se agarraron, ¿y por qué? Porque es que quería tocar la guitarra. Pero como el hijo del pastor está ahí, se la dieron al hijo del pastor, se fue. Dígame si esas cosas son mentiras. No son mentiras. Se pelean, se agarran y se dividió la iglesia. ¿Y por qué? Es que él quería ser el que recoge las ofrendas, pero ya no, ya estaba aquel que recoge las ofrendas. ¿Saben qué? Eso no puede suceder en nosotros, hermanos, o en una actitud cristiana, porque la Escritura nos dice que hay este sentir en nosotros, que Cristo se despojó de sí mismo y tomó la actitud de un siervo, libre de todo egoísmo, libre de toda esa contaminación, libre de todas esas cosas que destruyen. Entonces, ¿qué debe aprender usted? Si usted quiere seguir a Jesucristo, despójese de eso. Porque es más, es una de las razones por las que la gente no quiere entregarse a Dios, por su propio egoísmo. Por su propio egoísmo. Ahora, no debemos de servir para buscar notoriedad. Servimos porque queremos agradar a Dios. Servimos porque queremos agradar a Dios. Ahora, no hay nada de malo que en una iglesia hay un pastor, que en una iglesia haya quien toque la guitarra. No hay nada de malo con eso, porque no todos nosotros vamos a ser jefes. No todos nosotros vamos a ser pianistas. No, Dios nos dio a cada uno de nosotros talentos, dones diferentes. Pero ¿cuál es el problema cuando todos queremos tocar la misma música? Ese es el problema. Y Dios dice, no, yo te puse a esto. ¿Por qué? Porque el egoísmo dice, no, es que yo quiero aquel.
Comprarle un juguete a un chavalo y el otro lo ve, él quiere uno igual, y si no se lo compras, él está malo, él está molesto, y él te va a pelear y te dice, yo quiero ese. ¿Y a mí por qué no me dieron ese? ¿Qué actitud? Creemos que esa es la mejor manera de conseguir las cosas. No, esa es la mejor manera de destruirlo todo. Esa es la mejor manera de destruirlo todo. La verdad de las cosas, que Dios no quiere eso. Entonces, la enseñanza como tal es para que hoy usted medite y examine su corazón si ha habido egoísmo en usted. Y si ha habido, despójese de él. Niéguese. Empiece a morir a eso que destruye el interior del alma. La gente egoísta no es gente feliz, se lo puedo asegurar. Se lo garantizo 100%, sin temor a equivocarme. Adoptemos entonces la actitud del Señor Jesucristo. Servir. Y no servir para que nos aplaudan. Porque hay otras personas que está bien, sirven, lo hacen, pero cuando ya no le aplauden, cuando ya no le dicen qué bonito canta, y ahí ese ni siquiera aplaude. Ya nos lastima un poquito algo que se llama ego. Porque ya no nos dijeron que somos excelentes. La humildad y la actitud de servicio son el antídoto para matar el egoísmo. Y Dios dice, niéguense a ustedes mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. ¿En qué área hemos sido egoístas? Usted examínese. Usted es mejor que nadie, se conoce. En su casa, con su esposo, con su esposa, con el vecino, con su hermano. ¿Dónde usted ha sido egoísta? Ya no se diga con Dios, porque ahí estaría pegado cualquiera. Pero a lo que yo voy, ¿dónde usted está siendo tan egoísta? ¿Dónde? Examínese. Todos examinémonos. Y que Dios nos enseñe a morir a ese veneno. Porque eso, hermanos, no hace bien en lo absoluto. Créanmelo, créanmelo, no hace bien. Paz, tranquilidad, reposo hay en aquellos que solo quieren ser como su maestro. Como aquel que no estimó ser igual a Dios, sino que lo dejó todo. Y quiero terminar con este texto. Después de que Jesucristo hizo todo eso, ¿por qué les digo que en la persona que hace eso tiene paz? Por eso dice, después de que Cristo pasó por todo eso, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su recompensa vino de Dios. Así, cuando nosotros decidamos ser humildes y servir y adoptar la actitud del reino, nuestra recompensa vendrá de Dios. Dios dará paz, descanso a nuestras almas, aun cuando nuestro servicio no sea agradecido. Pero tendremos por seguro que Dios no se olvidará. Como dice Pablo, yo sé que Dios, el juez justo, me entregará mi corona de justicia. Porque Dios no se olvida. ¿Cuántos de ustedes entonces quieren en el reino de los cielos tener esa participación? Dios dice, niéguense, despójense. Oremos. Señor, Dios mío, qué triste, Señor, es que esté tan lleno de egoísmo el corazón del hombre. Padre, todos nosotros hemos sido así, Señor. Solo cuando vemos que Cristo, siendo Dios, nos sirvió, siendo nosotros los menos dignos de ser servidos, en la mesa nosotros estábamos como los que eran servidos y Cristo como el que sirve. ¿Cómo es posible, Señor? Padre, ¿cuántos de nosotros te hemos hecho la misma pregunta de los discípulos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el jefe? ¿Cuánto hemos pedido solamente para nuestras propias cosas, para nuestros propios deleites? Egoísta la actitud. Ahí está. En cuanto a nuestros hogares está esa actitud, Señor, y está destruyendo hogares quizás. O está destruyendo relaciones personales, amigos, amistades, relaciones entre hermanos, iglesia, el mundo entero. Padre, enséñanos a morir al egoísmo, que es tan destructivo. Danos de la gracia y del poder que hay en Cristo, para no ser los que se sirven, sino los que sirven. Adoptar la actitud del reino.
No de los que buscan gobernar y ser los que mandan, sino los que se hacen los servidores de los demás. Padre, te damos gracias. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Siempre estamos a su servicio. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Dios les bendiga.